Bueno, bienvenido otra vez a otro podcast. Como ya hemos hablado, volvemos a hacer otro podcast muy centrado en la técnica en los yates. Y esta vez vamos a hablar de interiores. Así que os presento Jimena, que, bueno, muchos años que nos conocemos, mucho tiempo. Hola, buen día. Vale, bueno, la idea un poco esto, Jimena, es un poquito ver lo que pregunto a todo el mundo cuando empezamos, cómo has llegado al fantástico mundo de los yates, de dónde eres, de dónde vienes y cómo has llegado. Pues bueno, he nacido en Buenos Aires, estudié diseño industrial y a partir de los barcos creo que son los que me han perseguido a mí más que yo perseguir a los Muy barcos. interesante. He navegado con amigas y con familia de amigas desde adolescente. Luego he tenido mi pequeño barquito. Luego del paso de la universidad y marcharme de Buenos Aires, dedicarme en España. Volví a contacto con los barcos, en regatas en Galicia, hasta que por fin tuve a mi primer hijo y me mudé con su padre a Mallorca por logística. El capitán, también nos conocimos en un barco, capitán e ingeniero, terminamos en Mallorca. Ah, vale, entonces vamos, casi de jefe de máquina, ¿no? Normalmente solo los jefes de máquina acaban viviendo, tío, porque han conocido a la mujer o el marido, vale. Bueno, fantástico, fantástico. De la parte que quería ver quiero contigo y afrontar con los interiores, el interior design, ¿no? Al final creo que sufre como otra cosa, recientemente, sabe, hemos hecho un podcast sobre la pintura justamente, sufre de esta pátina de fashion excéntrico, solo se ve, digamos, el resultado final, obvio, por eso están. Pero es verdad que hay muchísimo más detrás. Yo, como he dicho, esta serie de podcast es centrar a la técnica justamente porque lo que me gustaría es llegar a entender y que la gente entienda un poquito lo que hay detrás de la preparación. Entonces, digamos que partimos con quiero el barco de una cierta forma, que tú explicarás muy bien cómo es el proceso, cómo se llega a esto, Exacto. pero después sí, lo que hay detrás de esto. Bueno, sí, normalmente el pedido viene de la parte estética. Quiero cambiar pero en esta zona o quiero cambiar estilo de esta zona o de las zonas. Viene de la parte estética, pero hay que hacer unos pasos hacia atrás para ver de dónde partimos, el tipo de barco y a dónde queremos llegar. Entonces, ya, para evitar un poquito de el diseño sea solo bonito, tiene también que vivirle al fin y sí. al cabo, ¿no? Exactamente. Solamente y que no sea un rejunte, cosas bonitas, fashion, colores que le gustan al cliente. Sí, porque yo creo que en este sentido, una de las partes, como sabes, sí, hablado con nombre famoso que no hacemos, pero con nombre muy famoso, para mí el verdadero valor añadido del interior designer en este sentido es poder conciliar un poco, coordinar un poco los deseos con la fruibilidad del uso de la Exacto. zona y también con un poquito de estética, que al fin y al cabo es verdad, históricamente en los barcos se tiene la tendencia de comprar el barco y de hacer los interiores, que va muy bien para una empresa como la Exactamente. tuya, pero verdad también que el barco lo tienes que vender y si estéticamente, interiormente es un desastre, la venta también será más Sí. difícil. Entonces yo creo que tiene un valor añadido en todo el proceso ir bien visto. Y cuéntanos un poco, normalmente cómo es el proceso, cómo se fijan las cosas, cómo es el proceso de elección y de situar las cosas correctamente. Bueno, pues normalmente hay una reunión con el armador, con el representante del armador, según sea, briefing, y ese briefing, esa idea, pasamos en escrito y la compartimos, todas las partes. El capitán, el cliente, el representante del dueño, las partes importantes en la ecuación. Y esa primera reunión, por lo menos para mí, es muy importante porque yo necesito captar máximo posible el estilo del cliente, los gustos, lo que esperan, cuáles son sus sueños o cosas así. Claro, de hecho yo, sabes que he hecho parte de Revit, he hecho bastante construcción nueva, solía de técnico que soy estar terrorizado de los renders, pero terrorizado en el sentido que realmente hubiera después una correspondencia técnica a lo que se estaba Exactamente, dibujando, porque exacto. claro, tengo un caso de mi última construcción que va una escalera fantástica, los quiebros y curvas estupenda, el armador está realmente convencido de recibir esta escalera, pero mecánicamente
no se podía reproducir entre cristal y acero porque eran quiebra imposible. Entonces, ahí también creo que donde vosotros entráis con fuerza, porque no es solo estética, es también la parte técnica. Seguro que lleva más ejemplos y más cosas en cosas que a veces podemos pensar que son más amenas, como puede ser un sofá, un cojín o algo así. Sí, pero sí, es importante cuando se habla tanto de formas como de materiales, explicar los límites Físico. exactamente, los límites del material, los límites. Entonces, el papel de pared o el vinilo de pared no es finito, en algún momento tiene unión. Va a encontrar algo. Exactamente. Sí. Aunque es verdad que la mano de obra que tenemos aquí en Mallorca, tengo que decir que es estupenda, también tiene sus límites. Entonces, Obviamente. en un encuentro, vamos con una lupa, con gafas como las que yo tengo, encontramos. Sí, sí, sí. Más, más adelante hablaremos de más cosas sobre el aspecto técnico, que digamos es un poco el encuentro entre los dos mundos, ¿no? La parte técnica y la parte Y la parte estética. estética. Que, atención, pasa en todas las cosas. Capitán, máquina, cocinero, camarero, comercial, producción. Es normal tener este tipo de discusiones, pero que en realidad no son discusiones malas. Y si se llevan correctamente, se saben procesar correctamente, no solo son constructivas, tienen que ser constructivas. Exactamente. Porque, al fin y al cabo, para mí, nosotros nos hemos conocido en mi periodo que yo hacía proyectos directamente. Cuando llevas un proyecto, tienes la oportunidad como project manager de tener experto a mano, úsalo. Claro. Y como project manager estás obligado a hacerlo comunicar, porque a veces la gente no estamos todos los días fantásticos para poder comunicar y para No. poder, no, nos gustaría todo, pero no es así, hacerlo comunicar. Y en ese sentido, los pequeños detalles. No solo le estoy haciendo un interior bonito, después veremos cierto tipo de interior que para mí son peculiares y de lo que además tenemos experiencia directa. Pero no solo es bonito, tiene que ser funcional en el uso día a día, pero tiene que ser funcional técnicamente. Para ir al grano, que no son, digamos, del trabajo, el acceso a una zona técnica, el acceso a algo que es necesario meterle mano, más en los interiores tenemos que hacer de una forma que sea posible desmontarlo fácilmente, no destrozar un barco, un baño para poder llegar. Para quitar algo. Vías de emergencia, Sí, sí. sí. Me imagino que has contado más de un problema con ello. Sí. Vivimos solucionando problemas, pero eso es lo que nos gusta. Claro, sí, no, pero la realidad es esta. Y otra vez volvemos un poquito a la cuestión de render, a la presentación del boceto y todo esto. Está bien, hay que dar una imagen, desde luego. Yo creo que en un tiempo se trabajaba a mano. ¿Tú trabajabas a mano? Sí, yo trabajaba a mano. Soy me acuerdo, no, pero yo tampoco he hecho AutoCAD, yo usaba el papel milimetrado, así que no, que soy jovencísimo, pero es verdad que yo creo, me gustaría saberlo de ti, porque una de las cosas que pensaba para nuestro podcast, puede que en el momento que dibujabas a mano, tenías más atención real a lo que estabas haciendo en cuanto lo estabas produciendo con tus manos, con respecto, por ejemplo, a un render. No sé si es una sensación solo mía, es una realidad. Es verdad que que el proceso de dibujar y tener algo en la cabeza y transmitirlo en un lápiz o en un rotring, el papel es más lento, te equivocas y tienes que repetir el dibujo. Un detalle no da poco. O un manchoncito y tienes que repetir el dibujo. Sí, quiero decir una cosa, Jimena es argentina pero italiana. Lo de la paciencia, cierta cosa puede tener un límite. Sí. Y es verdad que al fin y al cabo es el mundo en el que vivimos, ¿no? Que todo es rápido, no un dibujo. Y los clientes ahora ya están pasando también como que se ponen ebrios de mirar dibujos, ¿no? Más dibujos, en una época que era dibujos. Sí, me acuerdo, pero pues exagerada a que se llegaba a un punto que después realmente ya no sabes lo que estás mirando. No, exactamente. Es que llega un momento que tú estás tan ebrio, como has dicho, mirar cosas que al final te parece todo igual. Sí. Que es horrible, además, porque hay un trabajo detrás. No, puesto. Y además es eso, que llega un momento que se desvirtúa, hay tanta información que uno ya no sabe. Y hemos pasado por esa tope 20 dibujos. Ahora con un buen render, sacar, pero cámaras, iluminación y con la IA, bueno, ni hablar.
Pero también me ha pasado, el cliente luego está preguntando, ¿no hay dibujos hechos a mano? Entonces eso es muy interesante. Sí, porque creo, siempre te lo he dicho, le hemos hablado muchas veces, somos amigos hace mucho tiempo, hay indudablemente una parte artística en el trabajo que haces. Yo, como lo sabe todo el mundo, toco la batería y no me siento ni un músico ni un artista, pero toco la batería hace muchísimos años y tengo sensibilidad para esta parte. Dibujar un interior, ir colores, acostar armonía, acostar forma, al final no dista absolutamente de crear una canción o algo que suene bien. Es un todo. Entonces, también hay un fuerte rechazo al exceso de digital Sí. por lo que es la música. Y no me extraña que tipo de armador de un superyate, que realmente se puede permitir tiempo, que es el verdadero valor de todo, pida, vale, ok, tengo algo amarrada, puedo ver algo que venga de una caja de una caja metálica. y de una máquina, exactamente. Y Sí. valoran moodboards escritos a mano. Y sí. Yo lo veo. También yo creo que pagamos todos, le he hablado ya con otros colegas y amigos, pagamos todo un poco los efectos hype, las cosas, ¿no? Sí. Es como un poco ahora los 130, 140, 200 metros, 250 metros, que después estás con el armador y te dice, quiero ir ahí. No, ahí no puede. Tenemos que ir hasta Buque Crucero. Yo quiero ir, sí, pero es que no cabe. Físicamente pasa un poco con todo. Yo creo que ha pasado con la hiperinformatización todo. Y atención, creo que ni tú ni yo estamos en contra, para nada. Los dos usamos IA, los dos usamos las cosas. Creo que exactamente como el bolígrafo, la agenda, Es una herramienta. cuando la inventaron, sí que creo que compartimos la sensibilidad hacia evitar exceso. Sí. Y perder, digamos, lo humano. Porque al fin y al cabo, me lo has escuchado decir 1000 veces y le he dicho 1000 veces, estás trabajando en lo de alguien. Exacto. Ya no tiene ningún sentido lógico. Es puramente un deseo. Pero el deseo que tenemos todos. Todos nos hemos comprado el coche que nos gusta, bolso, el vestido que nos gusta, instrumento que nos gusta. Todo lo hemos hecho. Sí. Son una cuestión de proporciones. Sí. Entonces, quitar la humanidad algo a lo que tú tienes, digamos, un transporte emocional, es un error. Hacerlo completamente frío, completamente escéptico, creo que es un error. Creo que mejor mantener un poco la naturalidad de esto. Y otra de las cuestiones un poco que tengo contigo es, estábamos hablando de las dificultades técnicas. Hay espacio técnico, o que yo considero técnico, aunque Amador pues lo ve estético. Tenemos una buena experiencia tú y yo. Cocina. La cocina son donde hay, ahí es donde hay tema. Sí, cocina. Danos un poco tu experiencia en cocina. Bueno, primero diría qué tipo de cocina, ¿no? Porque hay de barcos, has hablado de barcos muy grandes donde la cocina industrial. Claro, sí. Sí, en este caso nos encontramos con cocinas que son técnicas. Totalmente. Para mí, sin quitar nada a nadie, las cocinas fáciles. Sí. En el sentido de, al fin y al cabo, tú tienes que encajar algo técnico en un espacio, que no hay mucho conflicto. Pero cuando estos dos mundos se mezclan, creo que son los barcos normalmente 50, 60 metros o por abajo de 50. Ahí sí que viene la hacha. Sí, son cocinas semiprofesionales donde normalmente el cliente dueño accede, entonces me gusta que refleje el interior, y donde también hay que consensuar con el chef para comida, cuántos comensales va a servir, para que sirva, para que haya un equilibrio entre la parte estética, la parte de uso y que funcione, ¿no? La parte funcional. Entonces, creo que en tanto y en cuanto no sea claro qué es lo que se necesita, el cliente normalmente, el armador de un barco entiende razones, entiende muchas cosas, siempre que se le expliquen, ¿no? Entonces entiende los límites de los productos o del material o de los espacios, sí, siempre que se le expliquen. Sí, ya has tocado un tema que ha salido ya en otro podcast con otro colega, compañero. Es así, hay poco que hacer. Ser educadamente honesto. Es una obligación que tienes. Todo lo que hemos dicho antes, porque al final es algo que amas hacer, es la única razón para querer tener un barco. No, si quieres el barco, tienes una ilusión, tienes que hacer todo lo posible para que esta ilusión no choque contra un montón de desilusiones, ¿no? Un poco lo de las expectativas que hablábamos, ¿no? Todos hacemos unas expectativas, quien estamos trabajando ahí, armador, tenemos que ser lo suficientemente frío. En el caso tuyo lo encuentro difícil porque estáis trabajando emociones pura y dura, que al final si quieres cojín rosa,
dorado o a rayas, no es necesariamente por una lógica profesional. Hay una cuestión de gusto. Después de hablar de materiales, que también me gustaría que hablaras un poco de los materiales, porque creo que ha ido evolucionando y quiero hacer un poco una carrelada su la evolución de los materiales respecto a mis años, que tengo mucho, 30, y el día de hoy. Pero es esto, sí, que la honestidad en hacer un proyecto es importante documentarlo, súper importante. Absolutamente. Es súper importante no quedarse solo en documentarlo. Sí. Mezclarlo con la humano. Sí. Las dos cosas son, yo Sí. creo que no es un equilibrio fácil, No. pero es una obligación, creo yo. Sí. Y de hecho, sí, quería ir un poco en los materiales que se usan y después haremos ya más una carrelada sobre los salones, las habitaciones, la cabina, entonces dónde vamos, cómo se eligen y cómo se llega. Y una parte cuidada, porque como hemos dicho con algún, todo es siempre todo Instagram y todo fashion, pero es la parte de tripulación. Tripulación, con mi parte carrera que he sido representante del armador, siempre he insistido mucho en decir, si la tripulación, es tripulante que soy, la tripulación está bien, al final está bien usted también. Es importante. Entonces, vamos viendo un poco evolución de los materiales, de dónde venimos, dónde vamos, ¿no? De la alcantara de mis años 90 que estaba por todas partes, y las naturales, que era mucho más fácil, y la textural y estas cosas. Bueno, ahí también haría corte entre los barcos según la bandera y si tienen que ser IMO. Entonces, los materiales ya, en cierta manera, seduce el Se la espectro. bruja el abanico, sí. También hay una negociación, cuántos metros y de qué estamos hablando, porque si el cliente quiere un lino marca X y lo quiere todos los medios, le vamos a poner un material de poliéster que se parezca porque no va a haber manera. No, además sé porque me acuerdo de afrontarlo contigo, de tiempo que hay, por ejemplo, para retardante al fuego, hay tratamientos específicos, Sí. se pueden Exacto. aplicar en tejido. Sí. Y eso, digamos, te permite un barco que es full commercial, Se puede. Exacto. se puede aplicar. Exacto. Y luego los materiales han evolucionado tanto, pero tantísimo, que cuando yo empecé a trabajar en la náutica, digamos, activamente como lo estoy haciendo ahora, haciendo interiores, haciendo exteriores, la cantidad mínimas para barcos. Ahora las telas de exterior, en telas de interior, son tan suaves como una tela de interior. Hay moquetas de exterior que serían mezcla de seda con lino, pero son de exterior. Es decir, que son... Es fantástico. Sí, es casi infinito, yo diría. El materiales bonitos que son, no sé, la verdad que es un placer. Yo siempre digo con mi equipo, qué suerte que tenemos, porque también los clientes con los que trabajamos, tienen telas espectaculares. Y claro, no es lo mismo un trabajo bien hecho o muy bien hecho en una tela mediocre, mala, que con una tela top. Desde luego, yo creo que también en ese sentido lo puedo decir, esto que bien o mal, Blue Life, huelga de Superior Engineer, lo puedo decir por los Chief Engineer también. Todo en la parte técnica pura y dura de un Chief Engineer que trabajas con material absolutamente de primera. Creo que nuestro ambiente también es una suerte para los demás. Todo el mundo trabaja con materiales absolutamente de primera. Y creo que también se ha entendido, por lo menos por el mercado que tocamos nosotros, Palma, hoy en día es un hub muy importante, tan importante prácticamente como Mónaco, por el tipo de armadores y todo, tendencia es utilizar de lo mejor. Después ya me gustaría también compartir contigo, a veces más caro, no necesariamente lo más adapto para lo que quieres hacer, pero seguro que tú tienes ejemplo, ahora que yo, en ese sentido. Sí. Sí, la verdad que el cliente también ha madurado, el dueño de barco ha madurado. Y son 20 años, hemos pasado por quiero este material, este color, porque sí. Y lo quiero meter ahí, Quiero aunque sí no va o sí, bien, que aunque sé que no. Y ha evolucionado, dejarse guiar a elegir lo mejor, pero no porque sea lo mejor, porque es el mejor producto para la utilización, no porque quieran la marca más cara o el brand, ¿no? Sí, no, que para lo que no son tratamientos del gremio que nos miran, no compras un filete para irlo.
exacto, Así que exacta. sí, no, eso yo creo que es positivo en ese sentido, que haya habido, y es lógico también que haya habido una maturación de la gente, que la gente entienda esto y que tenga un approach más maduro. Y en exteriores, hemos hablado un poco, en interiores, cuéntanos un poco. Bueno, en interior yo siempre digo que viene como en olas, porque en una época todo era seda. Y la gente que no esté acostumbrada a barcos de esloras así exageradas, les va a parecer que para reírse. A mí muchas veces gente que me conoce cuando hablo de moqueta me dice, pero si en los barcos no hay moqueta. Y digo, sí, en los barcos hay moqueta, seda. Claro. Y bueno, y hubo una época que todo era seda en los paneles y en los materiales y en las, Sí, bueno, sí, no, yo como tanto no hay nombre hecho y ha pasado mucho tiempo, tengo que decir que a veces he luchado más por una bomba de Sentina que va a imagino, cambiar una que moqueta, por ¿eh? cuántos metros de moqueta. Que valía fácilmente 20 bombas de Sentina la Sí. Petrosa Moqueta. Yo me cogía un mosqueo tremendo con esas cosas, pero es así, es Sí, lógico también, lógico. pero, y entonces no hemos pasado por eso y luego todo empezó a ser natural y todo fue lino durante una época también. Todo lino, todo lino. Y ahora yo diría que por lo menos en los proyectos que me tocan, que tengo mucha suerte, hay un equilibrio entre materiales muy caros, pero luego también, yo siempre digo, ser cost effective, ¿no? Me importa una moqueta espectacular, ¿vale? Pero no es necesario que todo llame la atención, todo sea Sí, carísimo. esa es la cuestión del equilibrio que hablábamos antes. Exacto. Al final intentamos tener un producto que esté en la media, que efectivamente, vamos, no nos encontramos con algo que te puede solo gustar a ti. No, exacto. Eso, sí, sí, no, Sí. no, decisamente. Y una de las cosas que quería preguntarte era un poco esto. ¿Tú le ves paralelismo entre el mundo de la moda y las modas que vienen en interior? Porque yo personalmente siempre he visto y no soy designer. Absolutamente. Sí. Yo, de hecho, ahora ya no lo hago, pero hace unos años mis mood boards ponía fotos. Yo trabajé brevemente en una marca de moda, he quedado intoxicada para bien. Y entonces en mis mood boards necesitaba poner imágenes que eran inspiración. Igual aparecía una pasarela, bolsito, una textura. Entonces para mí, absolutamente. Yo me inspiro mucho. Entonces me imagino también que una cierta ciclicidad del material, de cosas como hay en la moda, obviamente ha reinterpretado, ¿no? Se vestían en los años 60 de una forma, volvió interpretado, obviamente, no Sí, es copiado, sí, copy and paste, sí, exacto, pero sí que lo hay también con sí, los sí. interiores, No, entonces. totalmente. Bueno, de hace un par de años hasta ahora, mucho de revival de los 70. Como yo nací en los 70, no les tengo un aprecio extremado y no me gusta, no es que no me gusta usarlos, pero retrotraen mucho al sofá de la abuela, el Ujú, cojín de ujú. tal. Entonces a mí me cuestan, a las generaciones más jóvenes les gustan, pero eso es Claro, pero legítimo. sí, pero esto pasa por proximidad, porque la has visto de una cierta forma y te Y choca. me Yo, cuesta. cuando oigo hablar del año 90 como de los 60 de mis padres, me choca un poquito, pero es lo que hay. Y las zonas, vamos allí, salones, la diferencia que hay, porque la hay siempre, salón principal, un paso atrás hago la popa del barco, que es la zona, la mayoría de la gente entra, un barco que se entra en la segunda cubierta, pero es un poco, mayoría, cubierta principal. ¿Qué diferencia tienen esos tres espacios? Popa, salón principal, salón de segunda cubierta. Porque siempre le he visto diferente, todos los diseños, todos los designers, tiene su lógica, pero bueno, seguro que nos das más pista que yo. No, aquí también dividiría igual barcos más de, vamos a decir, 60 metros y barcos de abajo de 60 Ujú, metros. ujú. La popa es un sitio abajo de 60 metros, diría. Un sitio donde normalmente comen y están resguardados, pero en puerto ve todo el mundo. Entonces es una zona un poco conflictiva donde muchas veces paran, no se Lo usa. es. De hecho, yo tanto en barco pequeño como en barco más grande, siempre le he visto más como una zona de reception Exacto. que sí se utiliza cuando estás fondeado, estás en medio del mar, no sé, tienes tu privacidad, y, y el salón exterior de la segunda cubierta como la zona para comer, para estar más resguardado, Exacto. ¿no? Normalmente es así. Sí. ¿Y los salones tienen la misma orientación, el principal y segunda cubierta, o llegan a ser opuestos a veces? Bueno, los salones, el feedback que nos dan normalmente, la gente quiere estar en exterior. Entonces, a no ser que sea un almuerzo de gala, un recibimiento
algo muy especial, en el día a día de un yate no lo usan tanto, prefieren estar fuera. De hecho, yo me acuerdo, uno de los yates he estado yo, en el segundo oferta, el salón a zona cine, Exacto, zona música, muchas veces tenían el piano. Se usaba más por eso sí, que no por cualquier otra cosa. ex- Y el salón principal, un uso es banquete, algo, alguien importante, alguien que hay que sí. hacer algo formal, o simplemente para descansar un día que es malo, en la Un, navegación o exactamente, algo. día Sí. muy malo. Un día muy malo. Y Camarote, que es Oh, otra de las zonas, es que contigo tengo que bueno, despiezar el puede ser, barco, sí. porque si no es demasiado, se queda todo demasiado en el aire. Camarote, Bueno, siempre el camarote principal, Master Cabin, el más importante, el más grande, obviamente. debería estar en la mejor zona o en la más apropiada, lo que a veces no es, porque muchas veces está en la prueba, y es, digamos, a nivel técnico, la Ya, sí, menos... sí, sí. Había, sobre todo, final de los 80, ese barco que he hecho yo, inicio 90, había algún barco que tendía a ser el camarote del armador a popa. Y no hablamos de velero, hablamos de barco motor, ¿eh? Sí y no. Es verdad que para dormir el confort en general está aventajado, pero tiene un gravísimo problema de ruido. Tienes, que bien o mal, tiene la transmisión ahí, la sala máquinas justo en el medio, no estás alto de ella. Y para una Master Cabin, para mí se queda corta. Pues si tú tienes un armador que obviamente quiere luminosidad, quiere poder ver fuera, se queda aún más corta, aunque es verdad que bueno, en los barcos comerciales grandes no se ve mucho, pero en las medidas más pequeñas, digamos, la que no se considera super yate, 34, 30 metros por abajo, sí que el ventanal es enorme, entonces sí que consigues, digamos, lo que son barcos de recreo, es hacer un camarote así. La verdad que en nuestro mundo, no sé si últimamente se ha hecho algo así, tampoco. No tengo memoria de ello, la No, verdad. igual el barco perfecto sería con dos Master Cabin, según Bueno, la, la la necesidad. tendencia con mi última construcción había una Master Cabin. Formé la típica cabina al lado de Master Cabin, que fue una lucha tremenda con el armador porque no la quedé allí con los nani. Y la, Y era un despacho, no quiso el despacho, mujer le puso, hacía de todo, el pobre me decía, por favor, decirle que no se puede hacerla. Aquí yo digo, ¿cómo hacía? Para decirle que no, mujer, ¿qué le decimos? Y tiende a ser, digamos, la que antes se llama VIP Cabin, exacto. que se acerca bastante, suele ser segunda cubierta y por ejemplo la mía en particular, mi última construcción, balcón exterior, era uno de los primeros, vamos, del 2006, 2007, de los primerísimos barcos con Con balcón y balcón. todo. Claro, puede ser un camarote por el armador, Sí, tranquilamente sí, un sí, camarote sí, así. sí. De materiales, espacio, mi experiencia personal, he visto que la apreciación varía muchísimo en base a la nacionalidad. En el sentido, el armador americano normalmente es mucho más preocupado por los espacios, que haya espacio, que haya volumen, que no sea pequeño, todo sea grande, que el baño sea grande, que es un desafío técnico. Ujú. Europeo tiende a concentrarse más en calidad de materiales, en acostamiento de materiales. Esta es mi personal experiencia. No sé tú cómo lo vives. ¿Notas esta diferencia? Ah, no, no, no necesariamente. Yo creo que en las cabinas, desgraciadamente ahí sí que hay como un pequeño rango Mm, donde está la cabina principal, Obviamente, VIP, una o dos o obviamente. lo que sea, y el resto de cabinas. Lo que ahora veo, sí, la tendencia de unificar más los materiales, entonces que el material que se usa para las paredes que sean todas las cabinas, que todas las cabinas Sí, tengan porque el mismo, es misma lectura. coges un buen punto, porque es verdad que ahora hablando contigo me viene en mente cosas, ¿no? Es verdad que había una tendencia final 80, hasta inicio 2000, a veces de hacer cada camarote con una identidad Temática. diferente, temática, y hasta se llamaban de forma Sí, diferente, y era que la verdad que era un cabezón sí, horrible para todo, hasta no, temático. no es solo para el designer, hasta también el comparto técnico. Quiero decir, al final tú tienes materiales diferentes, montajes diferentes, cada camarote es una historia bastante dramático. Es Sí, esta tendencia sí, que se ha sí, diluido, sí, se ha sí, ido. totalmente. Sí, Y los ¿no? barcos, y los barcos eso, de
más de 60 metros, barcos grandes, cada vez más todo el interior, incluso el exterior, todo habla el mismo lenguaje, todos Sí. los materiales son muy parecidos. Creo que en ese sentido, como es verdad que encantaría volver a hacer una construcción nueva, pero la mi última del 2006-2007, pero en aquel momento, hace 20 años casi, ya en aquel momento había una tendencia fuerte a normalizar, unificar un poco, para mantener el valor del barco al momento que lo vendes, para algo que en los 90 existía, se hacía, yo he hecho mucho, he hecho 14 años de charter, pero no todos lo hacían charter, mientras ahora hay un porcentaje muchísimo más Sí. alto y claramente un producto tan personalizado, tan hecho a ti, es No es, difícil de vender. no es vendible, Esa es la exactamente. realidad, Sí, ¿no? exactamente. Y de hecho, los que veo lentes todo el tiempo, los barcos más exitosos de charter, vamos a decir, los más. Neutro o, Sí, digamos, exactamente. normalizado. Sí, y más equilibrados, donde uno puede, de poca decoración, cambiando poca decoración, hacerle un setup diferente, ¿no? Sí, eso tengo que decir que es una tendencia que también lo ha habido en la técnica. Ujú. Y como pasa siempre, también tengo que decir que yo soy naturalmente, tengo que ir siempre contracorriente. Tengo que decir que también, pero ha quitado también un poco de algo realmente especial. Exactamente. Es una cosa loca. Cometemos Renault Space dentro de un garaje. No cabe, lo hacemos caber. Esa cosa. Sí. Y me imagino que en interior era un poco lo mismo, ¿no? Ese tatuaje increíble o escultura que dices Que no que no, deberían. no sé cómo lo vamos a encajar eso. Sí. Bueno, siempre nos guardamos un pequeño porcentaje para la sorpresa. Y a mí eso, decimos como el baby del proyecto. Siempre el cliente muchas veces tiene un sueño y tratamos de tenerlo. Entonces, que no sea una locura total, pero nos mantenemos un porcentaje para algún exceso. Claro, Entonces, claro. también es divertido. Algo que quite, que sea inesperado. Sí, sí, bueno, creo que pues, al final, Jimena, es un poco como en la vida, va bien un poco de todo sin eso, ¿no? Exacto. Ese asoso que de verdad que No todo blanco y todo gris, blanco no. y gris porque es que diventa No. un hospital, pero poco extravaganza, Sí, su extravaganza que tanto estéticamente como técnicamente, pues al final te da serio problema, porque después volvemos aquí un poco a lo que decíamos al inicio del podcast, después es difícil con la ilusión que se ha generado explicarle, "Mister, hay que destrozar todo para poder hacer esto porque hemos querido hacer mármol de no sé qué y se ha hecho de una cierta forma y nos ha conciliado con los espacios técnicos, nos ha conciliado con esto y con otro, ahora nos encontramos exacto. con Sí. este problema. Yo creo que la búsqueda de un equilibrio tanto estético como técnico, es de ver los profesionales intentar mediarlo, Sí, intentar que no se pierda la ilusión de hacer la cosa, exacto. pero que mantener un estilo Sí. técnico. Y como estamos llegando poco a poco al final del podcast, ¿dónde ves que va todo esto? ¿Qué crea lo pido a todo el mundo, ¿no? La bola de cristal. ¿Qué tipo de interiores, qué tipo de interiores de barco haremos, ¿no? Porque se ha hecho un poco de todo. Piscina con cristal, jacuzzi, gimnasio exteriores, gimnasio interiores, sala de cine, sala de música, estudio de grabación. He hecho ya un poco de todo. ¿Dónde crees que vamos a pegar en los años? Bueno, los clientes, nosotros nos como mayores, los clientes cada vez son más jóvenes Claro. y tienen otros intereses que nosotros no tenemos. Entonces, espacios diáfanos, espacios que se puedan usar de varias maneras o que se les pueda, Espacio multiuso. sí, o que se le pueda lavar la cara y que sea de repente, bueno, un para el bebé. Entonces, yo creo que es muy interesante porque como el cliente cada vez es más joven, tiene otros límites y tiene otros valores. De hecho, yo encuentro que personalmente, como técnico que soy, también, pues muchos años que estás en esto, que la evolución técnica naval es lenta y extremadamente conservadora. No es por decisión de alguien, es necesidad. Al fin y al cabo, estás De navegando, la tiene la seguridad. responsabilidad de gente, de la vida de gente a bordo. Ciertos inventos no lo puedes hacer, Eh, pero por contra siempre he encontrado que particularmente nuestro trabajo sí que tiene esta parte fascinante de, vamos, Push cambia la limits. generación y renuevo y me adapto, que Sí, yo lo encuentro sí, fantástico, pero
lo que mantiene un profesional absolutamente y eternamente joven y tiene el approach justo a esto, pasa por todo. Yo ahora en este momento con los cursos estamos con la IA y con utilizarla correctamente. Antes de empezar el podcast, como siempre se hace un poco una charleta, lo hablábamos tú y yo. Es fantástico, da una posibilidad tremenda, entonces... No sé, también técnicamente no es que está cerrado, pero la evolución es muchísimo más lenta de la que vosotros podéis ver. Sí. Entonces, sí. Nuestro cliente, y eso es algo que disfruto mucho, nuestros clientes son gente empujado, ¿no? Push the limits, ha empujado los límites, propias carreras, y normalmente son variopintas, entonces tienen ese concepto, empujar los límites, todo. Y entonces quiere mármol, pues quiere mármol. Vamos a tratar, si es un barco de regata, lo convenceremos de que el mármol no puede ir ahí. Pero el mármol será desmontable. Entonces él tendrá el mármol cuando está usando el barco en su Me encanta. disfrute y quitaremos el mármol para la regata. Y aunque parezca descabellado, hemos hecho cosas así. Y ahí el que nos está empujando los límites es el cliente. Sí, pero al final, Jimena, mira, simplemente estás poniendo al límite, en este caso, el uso del espacio, haciéndolo convertible, pero es lo mismo que hacían cuando querían meter un jacuzzi en un sitio que físicamente no cabe, y que de esta dimensión no cabe, más grande, que no cabe. Entonces, al final, volvemos ahí. Yo creo que la parte más divertida de este trabajo. Totalmente. Es que al final, ¿en qué trabajo? Tengo estudiado de militar, entonces tengo, digamos, una formación que es técnica muy cuadrada. Un buque de guerra es un buque de guerra, un dragamina es un dragamina. No hay otro tipo de cosas. Yeah. Se buscan los límites de radar, de reconocimiento, de escandallo, de arma, de maniobrabilidad, pero es todo bastante frío, cuadriculado, Claro. no vas a hacer invento. Esto En es esto sí. el extremo opuesto. En esto sí, me acuerdo en mi última construcción, vamos bien a VIP, estaba casi todo montado, faltaban los interiores, pero bueno, estaba ya montada, estaba hecha y le marcamos en el suelo al armador con el tape la cama principal, como tenía que venir un invitado muy importante, VIP. Quiso sentarse No es una cabe. silla más o menos, la altura, cuando tú te despiertas, y dijo... Desde el ventanal no veo el mar, cortar el barco. Fantástico. Y cada vez Fantástico. estaban todos. Yo como Nerep no lo conocía, digo, bueno, ahora lo que va a pasar. Estaban todos los project managers, los ingenieros, todos sudando. Me digo, ¿cómo cortamos el barco? Nos corta de roto cristal y a perspectiva se va a ver el mar. Fantástico. Esto no te va a pasar ni un portacontenedor, no te va a pasar ni un buque militar, pero sí te pasan en lo nuestro. Entonces, que sea cortar el barco, que sea como el ejemplo buenísimo que has hecho de la regata del mármol, esto es lo que tienes. Y bueno, entonces, hemos llegado al final, pongo la página web que está en reestructuración, entonces pronto tengo tu estupendo página web. Y nada, Jimena, lo estupendo. Fantástico. Yo creo que tenemos más. Un día me gustaría también hacer, y te lo propongo en directo, así te meto en un compromiso. Ok, Me gustaría, así digo que sí. me gustaría mostrar material, pues me ha venido en mente, honestamente, hablando del mármol, ¿no? La gente ve el mármol, pero realmente tenemos Onicon para que sea ligero. Entonces, para que realmente la gente se dé cuenta de todo lo que hay. Que no se quede solo la de Instagram o lo que pueden ver en la revista especializada, mucho más. Sí, hay mucho más. Vale. Hay mucho más. Oye, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Ha sido estupendo y saludamos y muchísimas gracias. Intentar suscribiros, ¿vale? Porque miráis y no suscribís. Así que lo tengo que ir al final. Venga, vemos, pero lo tengo que editar. I'm Ricardo Perano. If you're passionate about super yachts, engineering, leadership, and professional growth, you're in the right place. Subscribe to the channel, join our community, and visit my website www.superyachtengineers.com. See you in the next episode.